Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Estamos celebrando ya el cuarto domingo de Cuaresma. Hoy 14 de marzo del 2021. Miren que nos vamos acercando aceleradamente a la celebración de la Semana Santa. Y hoy el Evangelio vamos a tomarlo de San Juan capítulo 3, versículos 14 al 21, que es una parte del diálogo de Jesús con Nicodemo. Pero antes quiero hablar un poquitico sobre la segunda lectura, que es de la carta a los Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10. Dios es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó. Dios siempre es misericordioso. De eso la Biblia continuamente nos habla, de la gran misericordia de Dios. Dios muestra en todos los tiempos la inmensa riqueza de su gracia. Luego, el Evangelio, la Sagrada Escritura, es precisamente una riqueza inagotable. Por eso es que tenemos que aprender siempre a ir a las Escrituras para encontrar ahí la gracia de Dios, que nunca se agota. Somos obra de Dios. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras. En varios lugares de la Sagrada Escritura encontramos como nosotros somos la obra de Dios. Y precisamente si nosotros tomamos el profeta Jeremías en el capítulo 18, vamos a encontrar allá al inicio de ese capítulo cómo Jeremías fue invitado a ir a la alfarería, donde allá estaban amasando el barro, y cuando una figura salía mala la destruían nuevamente para volver a hacerla hasta sacarla perfecta. Eso somos nosotros en las manos de Dios. Somos la obra de Dios, salimos de las manos de Dios. Ahorita sí miremos un poco entonces el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículos 14 al 21. Recordemos que en este capítulo 3 de San Juan es ese hermoso encuentro de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, que era uno de los principales, y sobre todo tenía también esa amistad con Jesús, como esa admiración, y él va a visitarlo en las horas de la noche, seguramente por una razón muy sencilla, para que no lo vieran y no se dieron cuenta que iba también a consultar a Jesús. Y hoy, en este Evangelio 3, 14, 21, de este diálogo con Nicodemo, encontramos al inicio prácticamente el fundamento de Cristo elevado en la cruz. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Recordemos que Moisés en el desierto se le mandó a hacer una serpiente de bronce para que quien mirara esa serpiente era curado de las mordeduras de las serpientes. Lastimosamente luego se volvió ya como un ídolo. Esa serpiente tuvieron que destruirla. Pero en inicio se le pide a Moisés que haga una serpiente grande, la coloque, y los que miraran, si habían sido picados de serpiente, se sanaban.
Eso es Jesús de Nazaret, queridos hermanos. El Cristo en la cruz, al entregarse, se entregó por mí, por ti, por todos nosotros. Es bueno que lo tengamos presente porque muchas veces partimos de lo último. Se entregó por nosotros en la cruz. Eso nos dice mucho y nos dice poco muchas veces. Muy poco algunas veces. Pero si decimos, Cristo se entregó por mí, se entregó por ti, se entregó por todos nosotros, ahí miramos como Cristo de verdad es mi Salvador. En segundo lugar, nos dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no pereciera ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Qué maravilloso, queridos hermanos, como el amor que Dios tuvo por el mundo y por todos nosotros fue que Él entregó a su Hijo único, a Jesucristo que lo envió al mundo para salvarnos. Es el Verbo encarnado que luego llevó a la cruz a los 33 años y por eso nos salva a todos nosotros. El gran amor que Dios nos tiene a todos nosotros. Qué bueno que todos aprendamos mucho de esta escuela de la cruz. En tercer lugar, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Eso es lo que viviremos en la Semana Santa, en el Tríodo Pascual, el Viernes Santo. No envió a su Hijo al mundo para condenarnos, sino para salvarnos por medio de Él. Luego no hay autosalvación, no hay autorredención, que muchos hoy quieren ya proponer. Hay muchas corrientes que proponen ya de que Cristo no me salvó, yo me puedo autosalvar con todas las capacidades que tengo. Cuidadito con esa situación, porque es Cristo el que me salva, el que me redimió y el que me va salvando todos los días. En cuarto lugar, el que cree en Él no será condenado. El que no cree ya está condenado. Aquí nos habla de creer verdaderamente. Creer a Dios y creerle a Dios. Creer a Cristo y creerle a Cristo. El que cree en Él no será condenado, el que no cree ya está condenado. Y bueno que eso lo tengamos muy presente hoy en día, porque hay muchas personas ateas que dicen no creen ya en nada, y hoy sobre todo con el agnosticismo que manejamos, es muy peligroso eso, porque entonces no. Es lo mismo, si existe Dios, bien, si no existe también. Eso es el agnosticismo que nos tiene hoy tan embolatados de camino. Y en quinto lugar, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Recordemos, si nosotros leemos el primer capítulo de San Juan, va a hablar mucho de eso. La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Pero mucha gente prefirió seguir viviendo en tinieblas, porque la luz comenzó a mostrarles que eran personas que no estaban caminando por el camino del bien. Vamos a pedirle al Señor entonces en este domingo, cuarto domingo de Cuaresma, que nos ayude de verdad a mirar al crucificado con mucha fe, porque es el trofeo que nosotros cristianos católicos tenemos. Y Él no escogió la cruz obligatoriamente, no. Él escogió la cruz, la crucifixión libremente. Y ahí es donde está el valor entonces, que no fue obligado a morir en la cruz. Amén.